La lección de hoy es la número 39, lleva por título Castigo a las Naciones y vamos a estudiar el día de hoy desde el capítulo 46 al capítulo 48 del libro de Jeremías. Y necesito que me puedan decir quiénes me van a ayudar a leer el día de hoy. Ok, listo entonces. Muy bien. Y estoy llena de niños. Ok. Eso, dejadlos que vengan a mí. Capítulo 46. Vamos a ver desde el versículo 1 al 17. Vamos a ver de qué trata este capítulo que lleva por título Profecía acerca de Egipto. Le vamos a pedir a Alejandro que lea del 1 al 10 y al Dati del 11 al 17. Amén. Entonces nos situamos en Jeremías capítulo 46, versículos del 1 al 10. Palabra de Yahweh que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Preparad escudo y paves, y venid a la guerra. Uncid caballo y subid vosotros los jinetes, y poneos con yelmo, limpiad las lanzas, vestíos las corazas. Porque los vi medrosos retrocediendo. Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Yahweh. No huya el ligero, ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. 7. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como río, y dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. 9. Subid caballos y alborotaos carros, y salgan los valientes, los etíopes y los de Put, que toman escudo, y los de Lud, que toman y entesan arco. Mas ese día será para Yahweh, Dios de los ejércitos, día de retribución para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Yahweh, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Versículo 11. Sube a Galaad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto. Por demás multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. Las naciones oyeron tu afrenta y tu clamor llenó la tierra, porque valiente tropezó contra valiente y cayeron ambos juntos. Palabra que habló Yahweh al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Anunciad en Egipto y haced saber en Migdol, haced saber también en Memphis y en Tafnes. Decid: ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme, porque Yahweh la empujó. Multiplicó los caídos, y cada uno cayó sobre su compañero, y dijeron: levántate y volvámonos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento. Huyamos ante la espada vencedora. Ahí gritaron: Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado. Amén. Estos primeros 17 versículos tenemos que recordar la lección pasada cuando hemos visto en los capítulos anteriores, el Señor permitió que Jeremías fuera puesto en libertad y él decidiera si iba cautivo a Babilonia o se quedaba en Jerusalén. Él quedó con el remanente en Jerusalén, decidió quedarse en la tierra de Jerusalén. Así es. Pero ¿qué pasó con este remanente? Este remanente fue desobediente a lo que el Señor le dijo, que se quedaran ahí, que se rindieran y que iban a ser cuidados por Él, por el Dios Todopoderoso, Yahweh de los ejércitos. Pero ellos no creyeron. Sí, pues no creyeron que iban a tener casa, que iban a tener viñedo y que iban a prosperar aún en medio de la situación de Tribulación. invasión que ejercía el pueblo de Babilonia. Exactamente. Y ellos decidieron ir a Egipto
y tomaron con ellos, como yo creo que en cierto modo en su manera de pensar de este pueblo rebelde, como que el comodín de ayuda, tomaron y lo llevaron con ellos a Jeremías y a Baruc. Se los llevaron con ellos a Egipto. Pero el Señor no deja nada sin hacer justicia, porque nuestro Dios es santo, pero la justicia que Él hace es una justicia santa, es una justicia verdadera. Así es. Mire, para que haya paz en la tierra deben haber dos cosas: justicia y verdad. Como no hay verdad, no hay justicia. Y como no hay justicia, no hay paz. Pero cuando el Señor venga y reine sobre la tierra, ahí habrá verdadera paz, porque la verdad de nuestro Dios será establecida y habrá justicia verdadera. Así es. Hoy día estamos viendo un mundo alborotado, un mundo que corre de aquí para allá, ante las promesas de políticos, ante la promesa de gobiernos, ante la promesa de un montón de personas, y a la vuelta de un tiempo es solamente para darse cuenta de que todo ha sido una mentira. Y no hay nada nuevo bajo el sol. La Escritura dice que todos los hombres son mentirosos. Así es. Que el único veraz es Dios. Amén. Y aquí, ¿qué es lo que había pasado? ¿Por qué Dios enjuicia a Egipto? Porque Egipto, vamos a verlo en los versículos que siguen más adelante, tenía un tema de orgullo y ensoberbecimiento. Desde el faraón hasta el más pequeño de los egipcios tenía ese orgullo dentro de ellos. ¿Por qué? Porque ellos se creían grandes, tenían carros, tenían caballos, se creían poderosos y ellos confiaban en sus dioses falsos. Y resulta que Israel nuevamente había mirado a Egipto como su protección en vez de mirar al Señor. Una lección para nosotros. Nosotros debemos confiar en el Señor. Amén. Aunque todas las cosas, miren, hay situaciones que de repente vienen a nuestra vida y parece que nuestra fe decayera, porque los problemas nunca llegan solos. Siempre los problemas llegan acompañados y parece que la compañía que traen son más grandes que el problema inicial. Y el tema es que si nosotros vemos los problemas, nos vamos a angustiar. Pero si nosotros vemos a quien nos saca del problema, que es nuestro Dios Todopoderoso, vamos a estar por sobre la situación y vamos a poder ver que su mano siempre está a nuestro favor. Y es lo que no vieron el pueblo de Judá y el pueblo de Jerusalén, que aún en medio de la tribulación, aún en medio de la angustia, el Señor les estaba protegiendo. El Señor era con ellos y ellos no vieron esa situación. Ellos solamente veían el desastre. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo no desde el monte, desde arriba del monte, sino que ellos estaban viendo en las faldas del monte, y en las faldas del monte todo se ve agobiante, pero cuando uno sube al monte, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de Yahweh. Cuando vemos desde ahí, vemos todo de una dimensión pequeña. ¿Y qué pasa aquí? Jeremías estaba en Egipto, en estos primeros 17 versículos, habiendo sido llevado allí en contra de su voluntad por el remanente del pueblo de Judá, que desobedeció
a lo que el Señor les había dicho que no fueran a Egipto. Y aquí Jeremías pronuncia profecías contra las diferentes naciones del entorno. Y Dios les dijo en estos primeros 17 versículos lo que iba a pasar detalladamente a Egipto. El remanente que dejó las tierras de Judá descendió a Egipto porque pensaron que allí tendrían paz y abundancia. Pero Dios les tenía malas noticias. La guerra se iba a trasladar a Egipto y Nabucodonosor conquistaría también esta tierra, cosa que hizo. Y no es distinto de lo que va a pasar ahora. ¿Se acuerdan del pacto abrahámico que empezó con el gobierno de Trump, que Israel comenzó a pactar Con sus sus vecinos para tener paz. paz, una paz que es muy quebradiza? ¿Por qué? Porque se confió nuevamente en los mismos países que van a ir en contra de ellos en un tiempo más, que se van a unir y van a ir en contra de Israel. Las profecías de Dios se cumplen, la palabra del Señor se cumple, y Él es fiel y verdadero. Y esto que nosotros estamos leyendo aquí en la escritura, en el libro de Jeremías, usted puede tomar un libro de historia y leerlo también, porque está registrado la conquista de Nabucodonosor a estas naciones, y en el tiempo y en las fechas en que la escritura lo dejó Sí, establecido. de hecho, cuando chicos teníamos que ir a la biblioteca porque no existía internet, ¿se acuerdan? Y era típica pregunta en ciencias sociales, los diferentes imperios. Y uno tenía que ir a la biblioteca y sacar información, y ahí encuentra el imperio babilónico, más el otro imperio, obviamente. Juanito Muñoz, por favor, del capítulo 46 de Jeremías, del versículo 18 al 26. Buenas noches, hermano, hermana. Buenas Buenas noches, noches. Juanito. Amén. Vivo yo, declara Yahweh, cuyo nombre es el Rey de los ejércitos, que el faraón caerá como un pedazo de monte y como el Carmelo en medio del mar. Oh Virgen, hija de Egipto, prepárate en Ceres para el cautiverio, pues Memphis será convertida en una desolación, quedará desierta, despoblada. Novilla hermosa y abigarrada es Egipto, pero viene contra ella un ejército del norte. Sus jornaleros son como becerros engordados en medio de ella, pero también ellos se han vuelto atrás. Huyeron a una y no se detuvieron, porque el día de su quebranto les ha sobrevenido, el tiempo de su castigo. Como serpiente que se arrastra es el estrépito del ejército, pues avanzarán como ejército, llegarán contra ella con sus hachas como leñadores. Talen sus bosques, declara Yahweh, porque son impenetrables, pues no, son más abundantes que las langostas, son incontables. Amén. Wow. Hasta la Hasta el 23 o 26. 26. 26, sigo, perdón. Se ha avergonzado la hija de Egipto, fue entregada en manos del pueblo del norte. Declara Yahweh de los ejércitos, el Dios de Israel. He aquí que castigaré a Amón por medio de aguas, al faraón, a Egipto, a sus dioses, a su ejército y a sus reyes, al faraón y a todo aquel que en él ponga su confianza. Los pondré en manos de sus adversarios, en manos de los que pretenden darles muerte, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos, pero después será habitado como en tiempos pasados, declara Yahweh. Amén. Amén. Ahí vemos una descripción
de la situación con Egipto. Y en el versículo 25 está el por qué el Señor está enjuiciando a esta nación. Los sobrevivientes de Judá habían cometido un gran error al depositar su confianza en Faraón y en Egipto. Ellos deberían haber depositado su confianza en Yahweh. Debían haber creído y obedecido al Señor, que les había advertido detalladamente de las consecuencias que les acarrearía su desobediencia. Sin embargo, a pesar de todo, Jeremías incluyó una hermosa profecía para consolarlos. Dice que si bien es cierto, iban a pasar todas estas cosas, en el versículo 27 y 28 está el consuelo que el Señor les da por medio del profeta. Alejandro. Dice, y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque aquí que yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob, y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. 28. 28. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Yahweh, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré, sin castigo. Porque a quien ama Yahweh le corrige o le castiga, porque nos tomó como hijos. ¿Cuál es la diferencia entre castigo y Mm. destrucción? El castigo es con amor y misericordia y es para corregir algo que no está bien. Es para traer a arrepentimiento. La destrucción es un asolamiento total y aniquilamiento de la maldad. Eso y lo vamos a ver al terminar este estudio. ¿A qué se refiere el Señor con los juicios cuando Él habla de juicio? Porque hay diferentes tipos de juicios que el Señor hace. Sí, y importante aclarar también que nosotros también, como somos hijos de Yahweh, nosotros los adultos, nosotros también tenemos hijos, ¿cierto? Que también son de Yahweh, pero son nuestros hijos. Entonces a veces ellos necesitan castigo, ¿vale? Y si están escuchando bien, claro que necesitan castigo, necesitan corrección, con amor y misericordia. Por eso nosotros los papás no se nos tiene que pasar la mano cuando castigamos. No es con ira. No es con ira. Tal vez un poquito enojado, ¿cierto? Pero sin pecar. O sea, sin airarse y ser dañino. Exacto. Pero sí su cuchara de palo, sí su correacito. No. Porque a quien ama, Dios lo corrige. Exactamente. Miren, nuestros hijos son, Dios nos ha dado a todos inteligencia y nuestros hijos son inteligentes. Por lo tanto, ellos de parte nuestra deberían recibir solamente 2 advertencias. La primera Eso. es para decirle que lo que está haciendo no es correcto y la segunda para recordarle que lo que él está haciendo, si está en desobediencia, va a tener una mala consecuencia. Y la tercera ya no es advertencia, es la sentencia. Ejecución. Exactamente. Y va a depender de la falta que haya cometido. Sí. Ya, de la falta que haya cometido. Pidámosle al Señor sabiduría. Pidámosle al Señor que nosotros como papá también seamos firmes, porque hay papás que le dicen, te voy a castigar, y el niño al final eso lo escucha y le hace burla, te voy a castigar, porque el castigo no llega nunca. No, nosotros como papá, también como abuelos, tenemos que corregir a nuestros nietos si en algo faltan. ¿Para qué? Porque nosotros estamos como somos administradores
y nuestros hijos, nuestros nietos, también son parte de la bendición que Dios nos ha dado. Y nosotros estamos criando con la sabiduría del Señor. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser veraces en lo que le decimos a nuestros hijos. Si es sí, sí. Si es no, no. Pero no estar cambiando a mitad de camino nuestros discursos, porque también eso se hace que los niños, en cierto modo, no tomen respeto a nuestras palabras. Y tercero, es el acuerdo que llegamos con, si en este caso el que está tomando la corrección es padre y madre, tienen que estar de acuerdo. Porque si uno dice una cosa y el otro lo desacredita, el hijo va a saber cómo manipular la situación. Entonces, tenemos que en el Señor ponernos de acuerdo, porque hoy día, si nosotros nos miramos hacia atrás, nosotros de verdad que estamos años luz a lo inteligente y vivaracho que son los niños hoy en día. Por lo tanto, con la sabiduría del Señor, nosotros tenemos que ir 2 pasos adelante antes que ellos. Que vuelvan las chalas. Sí, que vuelvan las chanclas. Eso, ¿cierto? Dios les dijo en el versículo 27 y 28, Dios les dijo que debía castigarlo. ¿A quién? A Jacob, porque a Israel, porque lo había tomado por hijo, porque habían sido desobedientes. Él les dijo que no se movieran de Judá, que se quedaran ahí, que no fueran a Egipto, pero ellos decidieron ir a Egipto. Pero el Señor les dice, yo no los destruiré del todo, sino que como los tomé por hijo, como los tomé por pueblo, los voy a rescatar. A este remanente que se arrepienta, que vuelva sus ojos a mí, los voy a rescatar. Y le doy gracias al Señor, porque hubo un remanente que se arrepintió y que guardó celosamente las Escrituras, porque son las que hoy día nosotros tenemos para poder aprender, para no cometer los mismos errores. Si hemos cometido los errores, pedirle al Señor que nos perdone y afirmarnos en sus caminos y seguir adelante. Amén. ¿Y cuál es lo que aquí en estos 2 versículos encontramos una de las respuestas a la pregunta de la carta de Pablo a los Romanos 11:1? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, sino que Él permitió que nosotros los gentiles, sin Dios y sin ley, alcanzáramos misericordia. Pero cuando hasta el último de los gentiles que el Señor ya tiene contemplado, proclame su nombre, se arrepienta y le acepte a Jesucristo como su Salvador, a Yahshua como su Mesías, la puerta se cerrará para los gentiles, para esa casa de Israel que estaba dispersa por el mundo, y será quitado el velo de la casa de Judá. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver quién realmente es al que rechazaron. Así es. Y llorarán, y muchos de ellos se arrepentirán, y el Señor recogerá ese remanente de Judá, y se cumplirá la profecía de Ezequiel, que Él tomará en su mano los 2 palos, las 2 casas, la casa de Israel, que somos nosotros, Aleluya. y la casa de Judá, Aleluya. y hará un solo pueblo. Amén. Y ese pueblo va a ser el que va a reinar con Él durante el milenio. Aleluya. Es maravilloso cuando entendemos esto. Su plan. Amén. Su plan, porque el plan está trazado desde el principio. Y cuando nosotros lo empezamos a ver y lo empezamos a
a descubrir, y cuando empieza a saltar esto en nuestros ojos, nuestro corazón se goza de ver el amor de Dios eterno hacia nuestras vidas. Así es. Porque nosotros no sabíamos cómo se llamaba. Nosotros solamente supimos Mm. que había dado su vida en la cruz. Nosotros no sabíamos su nombre en hebreo, no sabíamos lo que había pasado en la historia hacia atrás. Lo único que sabíamos es que teníamos un vacío tremendo en nuestra vida Amén. y que nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo, nada de lo que hacíamos tenía sentido Mm. y íbamos de mal en peor. Y cuando clamamos a Él y le decimos: Jesús, te abro mi corazón, te abro mi vida, Aleluya. Él llegó y hizo una obra extraordinaria en nosotros, porque ninguno de nosotros somos iguales Mm. a cuando recién vinimos a sus plantas. Así es. Quizás con problemas, quizás con dificultad, quizás con alguna situación, pero el Señor nos tiene en pie Amén. y podemos decir: hasta aquí el Señor ha sido con nosotros. Amén. Y hoy día, gracias a su amor, a su misericordia, sabemos su nombre en hebreo y lo Así es. decimos con toda libertad, porque su nombre traía un mensaje para toda la humanidad, y era Yahshua, Yahweh salva. Amén. Y Yahweh significa: mira mis manos, mira mis clavos, Aleluya. mírame. A través de la cruz es donde les voy a dar acceso a la salvación y a Amén. reconciliarse con Dios. Así es. Es maravilloso hoy día entender Mm. que su palabra, si la creemos, si la atesoramos en nuestro corazón, va a ser la que nos mantendrá libres de toda mentira. Amén. Y así pasamos al capítulo 47. Alejandra, por favor, del versículo 1 al 7. Jeremías 47, del 1 al 7. Amén. Buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Dice profecía sobre los filisteos. Palabra de Yahweh que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos, antes que Faraón destruyera a Gaza. Así ha dicho Yahweh: he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente. Mandaron la tierra y su plenitud. Inundará la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra, por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, Perdón. No se preocupe. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les quede todavía, porque Yahweh destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te callarás? Oh espada de Yahweh, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y ciégate. ¿Cómo reposarás? Pues Yahweh te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar, allí te puso. Amén. Amén. Esta profecía contra otro pueblo que estaba alrededor de Judá y que
había una lucha constante de los filisteos en contra de Israel. Los filisteos los podemos ver en la historia de David y Goliat, podemos verlos en la historia de Gedeón, hay Sansón. de Sansón, un montón de historias donde aparecen los filisteos que vienen en guerra contra Israel. Y este pequeño remanente del pueblo de Judá comenzó a mirar hacia todas las naciones porque se encontró en Egipto y ya Egipto no estaba siendo bueno para ellos, y a dónde más podemos escapar. Y es lo que hoy día está pasando en muchas naciones, en las cuales la guerra ha venido sobre ellos. Hay muerte, hay violencia, hay hambre, hay destrucción, y las personas buscan dónde poder refugiarse. Buscan una nación cercana que abra sus fronteras y los pueda recibir y les pueda dar cobijo. Y aquí es lo que estaban buscando este remanente, mirando nación tras nación, preguntándose hacia dónde debían ir o en qué nación podían confiar o encontrarse seguros. Y algunas de estas naciones eran enemigos de Israel. Y la pregunta era, ¿debían buscar refugio en ellas? La respuesta fue que no, porque la tierra de los filisteos también sería asolada. Filistea, ubicada en la llanura costera próxima a Judá, enemigo permanente de Judá, y en la escritura hay otras profecías en contra de Filistea y usted las puede encontrar en el libro de Isaías. Anótelo para que después usted las pueda revisar. En Isaías 14, del 28 al 32, hay una profecía en contra de Filistea. En Ezequiel 25, del 15 al 17, en Amós capítulo 1, del 6 al 8, y en Sofonías capítulo 2, del 4 al 7. Se las repito de nuevo para que las anote. Otras profecías en contra de Filistea se encuentran en Isaías 14, del 28 al 32, en Ezequiel 25, del 15 al 17, en Amós 1, del 6 al 8, y en Sofonías capítulo 2, del 4 al 7. Sí, yo lo que puedo ver aquí es cierto, es como un papá insiste en su hijo diciéndole no vayas por ese camino, y el hijo insiste por irse por otro lado, ¿cierto? Y en esa desobediencia del hijo no solo afecta al hijo, sino que está afectando en aquellos que están buscando refugio, porque primero va a Egipto, después se quiere refugiar en los filisteos, y en cada de esas naciones le llega también el juicio de Yahweh sobre esas naciones. Pero tiene una razón, cualquiera podría pensar, pero no, pero están dando refugio. Pero ojo, esos pueblos no amaban a Judá, no amaban a Israel. No. Si esos grupos de judíos, ¿cierto?, iban donde ellos, luego iban a ser esclavos, luego se iban a seguir contaminando con los ídolos, ¿verdad? Y al final iban a ser exterminados. Entonces Yahweh también conocía a esos pueblos, ¿cierto?, de la mala, del odio que tenían contra Israel. Por lo tanto, no es una destrucción arbitraria, sino que es una destrucción basada en justicia. Porque Yahweh conoce el corazón del hombre y nunca va a permitir que a su pueblo lo hagan desaparecer. Así es. Así que ahora nos vamos al capítulo 48. Ponga atención porque este capítulo tiene 47 versículos. Así que Alejandro, versículo del 1 al 10. Ok. Barbarita del 11 al 15. Eso. Abi del 16 al 24. María Gárate del 25 al 30. Dati del 31 al 35. Marjorie del 36 al 40. Juanito Muñoz del 41 al 45. Y la hermana María Cortés del 46 al 47. Amén. Amén.
Así que Vamos todos a Jeremías 48 y empiezo del 1 al... 10. Dice así. Profecía sobre Moab. Acerca de Moab, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel. Ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada, fue confundida Misgab y desmayó. 2. No se alabará ya más Moab en el Esbón maquinaron mal, contra ella diciendo, ahora sí me llegó luz, hermano, dice, diciendo, venid y quitémosla de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. Voz de clamor de Oronaim, destrucción y gran quebrantamiento. Por favor, qué palabras más difíciles. Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños, porque a la subida de Luid con llanto subirá el que llora, porque a la bajada de Oronaim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Huid, salvad vuestra vida, y sed como retama en el desierto, pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada. Y Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente, y vendrá destruidor cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle y será destruida la llanura, como ha dicho Yahweh. Dad alas a Moab para que se vaya volando, pues será desierta sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Y 10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Yahweh, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Wow. Amén. Barbarita, del 11 al 15, por favor. Moab ha descansado desde su juventud, ha reposado como viño añejo, no ha pasado de un recipiente a otro, nunca ha ido al exilio, por eso ha observado su sabor y no ha perdido su aroma. Pero llegará el día, dice el Señor, cuando enviaré gente para agotar a Moab, vaciarán sus vasijas y quebrarán sus cántaros. Moab se avergonzará de haber confiado en Quemos, como el pueblo de Israel se avergonzó de haber confiado en Betel. ¿Cómo pueden decir, somos guerreros, valientes soldados? Un destructor se ha levantado contra Moab y sus ciudades, lo mejor de su juventud. Descenderá al degolladero, lo dice el Rey, que tiene por nombre el Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Avi, por favor. 16. Pronto se acerca la destrucción de Moab, se avecina una calamidad amenazante. Amigos de Moab, lloren y lamenten por esta nación. Miren cómo se ha quebrado el cetro fuerte y se ha hecho pedazos el hermoso bastón. Bájense de su gloria y siéntense en el polvo, gente de Dibón, porque los que destruyan a Moab también harán pedazos a Dibón. Ellos derribarán todas sus torres, habitantes de Aroer. Párense junto al camino y observen, griten a los que huyen de Moab. ¿Qué sucedió allí? Y la contestación que reciben es, Moab queda en ruinas, deshonrada, lloren y giman, anúncienlo en las orillas del río Arnón. Moab ha sido destruida. Se derramó el juicio sobre las ciudades de la meseta, sobre Olón, Jaasa y Mefat, sobre Dibón, Nebo y Bet Diblataim, sobre Kiriataim, Bet Gamul y Bet Meón, sobre Keriot y Bosra, todas las ciudades de Moab lejanas y cercanas. Gracias. Gracias. María Gárate, del 25 al 30. Ahí sí. Está buscando el desmute la María. María, ¿te pudiste desmutear?
No, ya. Voy a leer yo, del 25 al, Desapareció la María. sí, al 30, tratando Apretó de otro botón. buscar, aprieto otro botón. Sigamos, del 25 al 30, dice así, el 25. Cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado, dice Jehová. Embriagadle porque contra Jehová se engrandeció, y revuélquese Moab sobre su vómito, y sea también él por motivo de escarnio. Y no te fue a ti, Israel, por motivo de escarnio, como si lo tomaran entre ladrones, porque cuando de él hablaste tú, te has burlado. Abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como la paloma que ha cenido en la boca de la caverna. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Dati, del 31 al 35. Por tanto yo aullaré sobre Moab, sobre todo Moab haré clamor, y sobre los hombres de Kir-Hares gemiré. Con llanto de Jazer lloraré por ti, oh vid de Sibma. Tus sarmientos pasaron el mar, llegaron hasta el mar de Jazer. Sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destruidor. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles, de la tierra de Moab, y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción. La canción no será canción. 34. El clamor de Hezbón llega hasta Eleale. Hasta Jaasa dieron su voz. Desde Zoar hasta Oronaim, becerra de 3 años. Porque también las aguas de Nimrim serán destruidas. Y exterminaré de Moab, dice Yahweh, a quien sacrifique sobre los lugares altos, y a quien ofrezca incienso a sus dioses. Amén. Marjorie, del 36 al 40. Por tanto, mi corazón resonará como flautas, por causa de Moab. Asimismo resonará mi corazón a modo de flauta por los hombres de Kir-Hares, porque parecieron las riquezas que habían hecho. Porque toda cabeza será rapada y toda barba raída. Sobre toda mano habrá rasguño y cilicio sobre todo lomo. Sobre todos los terrados de Moab, y en sus calles todo él será llanto. Porque yo quebranté a Moab como a vasija que no agrada, dice Jehová. Lamentad como ha sido quebrantado, cómo volvió la espalda a Moab y fue avergonzado. Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en su alrededor. Porque así ha dicho Jehová, he aquí, que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Amén. Amén. Juanito. Amén. Kiriot ha sido capturada y Misrot ha sido derribada. Como corazón de mujer con dolores de parto será el corazón de los hombres valientes de Moab en aquel día. Y Moab será exterminado de entre el pueblo por haberse enaltecido contra Yahweh. Te sobrevendrá terror, foso y lazo, oh morador de Moab, declara Yahweh. El que huya de los gritos de terror caerá en el foso, el que suba del foso quedará atrapado en el lazo, porque yo traeré estas cosas contra Moab en el año de su castigo, declara Yahweh, porque ha salido fuego de Hesbón y una llama de la fortaleza de Sejón, que consumirá la faz de Moab y a los príncipes de los descendientes de Chaón. Amén. Amén. Hermana María Cortés, el 46 y el 47, por favor. Amén, hermano. ¿Qué aflicción te espera, oh pueblo de Moab? El pueblo del Dios Quemo queda destruido. Tus hijos y tus hijas fueron llevados cautivos, pero en los días venideros resplandecerán el bienestar de Moab.
Yo, el Señor, he hablado. Aquí termina la profecía del Jeremías acerca de Moab. Amén. 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 Miren, aquí vemos en el capítulo 48 destrucción, pero al finalizar el capítulo vemos esperanza. Y vamos a ver por qué. El actual reino hashemita de Moab, en la orilla oriental del río Jordán, ocupa la misma tierra que ocupaba el país de Moab y sus habitantes en aquella época. Sin embargo, Dios no ha concluido aún con este pueblo de Moab. No sabemos hoy día dónde se encuentra este pueblo en la actualidad. No hay registro de que alguien haya podido localizarlo. Pero Dios, nuestro Dios Yahweh, sí sabe dónde están. Y Él cumplirá los planes que tiene con ellos. Aquí en este capítulo dice que Dios restaurará el bienestar de Moab en los últimos tiempos. Así es. Evidentemente, Moab entrará en el reino milenario aquellos que se arrepientan y confiesen a Yahshua como su Salvador. Sin embargo, en la época de Jeremías, a la gente de Judá, si estaba mirando ir a Moab, aquí Jeremías les deja claro que no es el lugar donde tienen que ir. Sí, nuevamente lo que conversábamos. Donde va el pueblo de Israel en desobediencia, hay consecuencias. Los israelitas eran parientes consanguíneos de 4 pueblos que vamos a ver. Hoy día estamos viendo a Moab. La próxima clase vamos a ver estos otros 3 pueblos. Miren, los israelitas eran parientes consanguíneos de Moab, el Sí. que vamos a ver hoy día en el capítulo 48, Semita. porque eran descendientes de Lot. Exacto. La próxima clase vamos a ver a otros parientes de ellos que eran Amón, Edom y Cedar, que los vamos a ver del capítulo 49 en adelante, que también hay profecías para ellos. Desafortunadamente, estas naciones absorbieron el paganismo de las naciones vecinas y desarrollaron sus formas particulares de idolatría. Exactamente. Algunos de ellos fueron enemigos muy hostiles de Israel. Otros fueron una influencia negativa en la vida religiosa de Israel y Moab fue una de ellas. Números 25 del 1 al 3 nos habla de esto. Alejandra, por favor, Números 25 del 1 al 3. Vamos todos para allá para que podamos ver esta situación y ya estamos casi terminando con la lección el día de hoy. Dice, Israel acude a Baal, peor. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Amén. Amén. Wow. Entonces, La misión de Israel era ser luz, ¿se acuerdan? Esa era la misión de Israel, ser luz para las naciones. Y de verdad que al juntarse y mezclarse con las naciones a través de estas mujeres moabitas, lo único que trajo sobre ellos fue volverse a los dioses falsos, al paganismo, a la idolatría y servir a dioses sanguinarios. Entonces eso provocó la ira de Yahweh. y vemos que además se unieron a las bandas de saqueadores que Nabucodonosor envió a Judá en el año 602 a.C. Estos eran los moabitas, por eso hay una profecía, hay un juicio de Dios para ellos.
¿Y por qué habla de Quemos en este capítulo 48? ¿Quién era Quemos? Era el dios principal de los moabitas. En Números 21-29 habla de esto. ¿Y cuál era lo que Dios, mire, en Proverbios capítulo 11 habla de 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 que abomina su alma? Y entre ellas está la sangre derramadora, las manos derramadoras de sangre inocente, o sea, a los abortistas, a los que matan inocentes, matan niños. Y aquí, ¿qué es lo que hacían ellos? Para estos cultos de paganismo, de sacrificio a este dios Quemos, lo que hacían era la práctica de sacrificar niños. Y esto está en Segunda de Reyes 3, del 25 al 27. Por lo tanto, el juicio de Yahweh deja en claro que las riquezas y los ídolos no son nada ante él. Y además, ¿qué otro tema tenía Moab? Y lo dice claramente aquí la escritura. Dice que el pecado mencionado como causante de la caída de estas 3 naciones, en el versículo 29, Alejandro, por favor, ¿Ya? y el 42, del 29, 48. sí, dice así. Hemos oído la soberbia de Moab. 1, soberbia, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y saltanero de corazón. El 30. El 30 dice así: yo conozco, dice Yahweh, su cólera, wow, pero no tendrá efecto, sus jactancias no le aprovecharán. 42. 42 dice así: y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo porque se engrandeció contra Yahweh. Ahí está por qué es este juicio contra esta nación. Así es. El orgullo yace en el fundamento de la rebelión de Judá. El orgullo se introdujo en los poderes paganos, por lo que nosotros sabemos quién está detrás de toda rebelión en contra de Dios y sus instrucciones. El enemigo de nuestras almas es el padre de mentira, el que está detrás de todo acto pagano que va en contra de las instrucciones que Dios le ha dado a su pueblo. Moab fue condenada por su soberbia. ¿Por qué? Porque Dios, Yahweh, no tolera el orgullo. Dati, Romanos 12:3. Sí. Mientras Daniel busca eso, Alejandro. Sí, no tolera el orgullo, y se han dado cuenta que la mayoría de los eslogan de los abanderados de minorías, especialmente minorías sexuales, ¿verdad? Y me refiero al LGTBI, que va en contra de la escritura y de lo que ha examinado el Padre. No es que yo tenga algo en contra de ellos, sino que lo que determina el Padre, que tales son aborrecidos por él, ¿cierto? Ellos tienen como eslogan el orgullo gay, por ejemplo. Entonces, ¿qué se espera según la escritura? Destrucción. Exactamente. Daniel, Romanos 12:3. Amén. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Amén. Háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. Amén. Debemos ser humildes, debemos tener un concepto real de nosotros mismos, no teniendo mayor concepto de nosotros y mirando al otro como por sobre el hombro. Sí, y dice algo súper importante ahí, y de acuerdo a la medida de emuná o de fe que hay en ustedes. Tampoco se trata que en la autoevaluación usted diga siempre, chuta, que soy fome, que soy malo, que no pasa nada conmigo. No, pues si tiene que haber una medida de fe en nosotros. Padre, tú estás haciendo algo en mí.
Cada día estoy Exactamente. creciendo contigo, tampoco el otro extremo. Claro. Oye, en mi medida de fe Pobrecito de humana, mí. claro, eso no, pero No, tampoco no. el otro extremo. La medida de fe mía es alta, entonces digo, Padre, haz lo mismo que has hecho en mí en los demás. No, tenemos que ser, ¿cierto? Humildes en nuestra apreciación. Sé Amén. que cada día estás conmigo y haces algo mejor en mi vida. Amén. Y para terminar, hay 4 puntos que son la naturaleza múltiple de los juicios de Yahweh sobre el pecado. ¿Por qué lo dejé al último? Porque vamos a ver por qué estos juicios en contra de estas naciones y entender cuando hablamos de juicios de Dios hay distintas realidades cuando Dios establece un juicio con el hombre o con una nación. Miren, 1. Juicios restauradores o redentores. Un ejemplo lo encontramos en los 70 años de cautiverio babilónico. El remanente del pueblo de Dios fue salvado de la ruina y fue devuelto a Jerusalén. ¿El Señor enjuició a su pueblo por rebelde? Sí. ¿Lo llevó cautivo? Sí. Pero este juicio traía restauración porque lo volvió el remanente a Jerusalén. 2. Juicios punitivos. ¿Punitivo qué significa? Implica castigo. Un ejemplo es el diluvio. Había tanta maldad en la humanidad que el único justo que el Señor encontró fue a Noé. Y a Noé le dijo que construyera un arca y por 120 años Noé estuvo diciendo, viene un diluvio, hizo el arca. Para esto requirió emuná, porque deben haberse reído de él Todo cualquier el rato. cantidad. Y cuando terminó de construir el arca, subió él y su familia, los animales que el Señor le había indicado a Noé subiera al arca, y vino el diluvio. Y ahí la gente recién creyó. Ese es un juicio punitivo que implica castigo, destrucción de una sociedad cruel, violenta y rebelde. Y otro ejemplo de eso es Sodoma y Gomorra. 3. Juicio expiatorio o sustitutorio. Y este lo encontramos en el Calvario. Yahshua Jesucristo, a través de este sacrificio, hizo posible la salvación para todos nosotros pecadores, para que aceptáramos por fe el sacrificio expiatorio de Él. Nos arrepentimos, aceptamos su perdón y el Señor nos perdonó. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Sobre Jesucristo, sobre Yahshua, Él enjuició el pecado de toda la humanidad. 4. Juicio final. Y el juicio final será cuando el Señor haga nueva tierra y cielo. El juicio final, aniquilación definitiva de los impíos y de la maldad, y el Señor extirpará del cielo y de la tierra todo el mal. Por eso dice cielos nuevos y tierra nueva. Aleluya. Así que el Señor les bendiga. Y así Amén. terminamos de estudiar en esta noche hasta el capítulo 48.